Saludar ya a buenas horas a José Alberto Díaz Estebanes. Él es diputado por Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, encantado de saludarte. Igualmente, porque si no me equivoco, creo que hasta nos seguimos mutuamente en TikTok, ¿no? Una red bastante, digamos, inhabitual, ¿no? Para a lo mejor perfiles como el nuestro. Pues sí, parece que no es la red más adecuada en los mensajes un poco más serios, Mm. pero yo creo que hay que utilizar todas las herramientas para llegar al conjunto de la ciudadanía. Y a veces hay que ser divertido y espontáneo, y a veces toca un punto de seriedad porque no crea que todo el mundo que pasa un ratito en TikTok no agradece también tener un punto, una referencia informativa o formativa de lo que pasa a su alrededor. Sobre todo porque, leyendo un informe hace no mucho, en ese informe se reflejaba que los jóvenes ya no buscan información como hacemos otros de otra edad en Google. Tú en Google ponías lo que querías buscar, ellos ya lo buscan directamente en TikTok o Instagram. De ahí que también sea importante el ofrecer esa información y que esa información sea por canales, digamos, oficiales, ¿no? O de perfiles que están más relacionados con la actualidad y la realidad. Sí, efectivamente. Primero, bueno, ya de los periódicos les parece algo antidiluviano, Mm. de la edad de piedra. La televisión rara vez la ven, más allá de que algún día se conectan en su dispositivo móvil. Y dentro de las redes, pues apenas buscan ya en Google o en cualquier perfil, digamos, habitual. Lo que buscan son las referencias a través de lo que ellos entienden sus redes de confianza, sus redes sociales, que puede ser efectivamente Instagram, rara vez Facebook o Twitter, y toda la serie de nuevas tecnologías que están a su alcance y que una de dos, o los dejamos a su libre albedrío o intentamos integrarlos en la sociedad. Y este segundo camino yo creo que es el único posible para llegar a algo que es lo que queremos todos, ¿no? Una democracia verdaderamente participativa. Si buscan toda esa información los jóvenes en TikTok, en Instagram, ya no quiero ni pensar lo que sería poner un diccionario o una enciclopedia delante de ellos, ¿no? Mira, ayer estaba comentando con mi mujer, precisamente mi hijo ahora ha empezado la carrera en Madrid y todo lo que ahora supone los nuevos grados, la nueva forma de estudiar, y nos acordábamos, ¿tú te acuerdas cuando buscábamos la información en la Larus? Tú tendrías una Larus, ¿no? Sí. Y mirabas aquello y no sabías ni siquiera si estaba actualizado, ¿no? Pues bueno, esto afortunadamente es de las cosas positivas que han traído las nuevas tecnologías. Hay otras que son negativas, pero bueno, vamos a cogernos también a lo bueno, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la actualidad con José Alberto Díaz Estebanes, una actualidad justo que ha hablado de Madrid, que justo en Madrid pues se conseguía esa gratuidad al 100% de guaguas y tranvía para Canarias. Ahora resulta que, claro, estamos viendo que muchos están diciendo que va a ser bastante difícil adecuarse a la alta demanda que va a llegar y que muchas veces, pues cuando algo es gratis la gente no lo valora. ¿Dónde ponemos en la balanza lo conseguido por Coalición Canaria, ese 100% de gratuidad, ante el escenario que se abre ahora? Bueno, en primer lugar, a mí me sorprende dentro de estos acuerdos el chinche rabiña que se han cogido algunos, la pataleta, porque no han sido ellos los que han conseguido los acuerdos, y en algunos casos con argumentos verdaderamente infantiloides, ¿no? Por otra parte, este acuerdo es cierto que acoge esa gratuidad de la globalidad del transporte público, en el caso de Canarias en las guaguas, pero no es solo eso, son hasta 21 acuerdos, entre ellos yo destacaría especialmente todos los referidos a la isla de La Palma, un plan de 100 millones de euros que busca la reconstrucción eficaz y no en una especie de limbo económico para la isla de La Palma, y además esa exención de hasta el 60% del IRPF a todos los habitantes de La Palma durante 2 años, buscando ese resurgimiento económico de los que más lo necesitan y de los que tienen más dinero, porque los que tienen más dinero también, si lo ahorran más en los impuestos, lo reinvertirán en su alrededor. Por cierto, no es una medida tan excepcional, Uh -huh. existe en sitios como Ceuta y Melilla. Lo digo por aquellos que ahora les parece que esto es, en fin, un poco menos que atentar contra la redistribución de la riqueza, y se olvidan, por ejemplo, que cuando pedimos el 75% en la bonificación del transporte aéreo, vale igual para el que va en clase turista y va por necesidad que para el que va en primera y puede pagarlo. Por lo tanto, vamos a tenerlo todo en consideración. A partir de ahí, en cuanto a la demanda del transporte público, también me hace gracia, si escuchamos las declaraciones de hace, pues nada, 15 días del Partido Socialista sobre todo, parecía que aquello era imposible, pero no imposible porque no se pudiera hacer, sino imposible porque ya nos bastaba y nos sobraba con lo que habíamos conseguido. Es decir, que Canarias no se merecía
la misma bonificación, la misma ayuda en un momento puntual como el que atravesamos, que sí se puede hacer en el conjunto de España, en los trenes de cercanía, en cualquier comunidad autónoma. Y claro, uno se pregunta, ¿por qué Canarias no? Y entonces sacaban todo el cajón de las excusas, ¿no? Que si las bonificaciones al transporte aéreo, sin pensar que eso es un derecho recogido en la ley, en los estatutos de autonomía, porque nos iguala la posibilidad de transporte en un territorio que está alejado y fragmentado, en fin, miles de condicionantes más. Y cuando ya se les ha caído la careta, porque efectivamente se ve que sí se puede, que sí es justo, que no es un privilegio y que nos equiparen esas posibilidades del transporte público para que los canarios accedan a ese transporte para viajar, para acercarse a su puesto de trabajo, para ir al médico o a ir al colegio o a la universidad, pues resulta que ahora dicen que no, que ahora hay dificultades porque se puede disparar la demanda y por lo tanto no atender a la oferta. Bueno, esto no lo pensaron cuando ocurre con los trenes de cercanía en cualquier otro lugar de España. Bueno, lo que habrá que hacer es, si se dispara la oferta, la demanda, por cierto, será una excelente noticia, quiere decir que toda esa gente que va al transporte público, que en muchos casos estaba, en fin, disminuido, va a suponer una disminución del transporte privado, un ahorro energético, una disminución de emisiones a la atmósfera, una descongestión de autopistas y carreteras. Todo eso supone el aumento del transporte público. Si lo que falla es la capacidad de responder a la demanda, lo que tienen que hacer las administraciones canarias es responder a esa demanda, es decir, poner más y mejor transporte público. Y si han sido incapaces por falta de planificación, pues es un defecto de su gestión. Lo que no pueden pretender es que los canarios paguemos más que los demás y suframos más dificultades que los demás por su incapacidad en la gestión del transporte público canario. Pero, por ejemplo, si hacen falta, como indica hoy un medio de comunicación en Canarias, 300 conductores. Se contrata a esos 300 conductores. De repente la medida pues deja de tener validez porque es por un periodo de crisis, entiendo que no va a ser eterna, y claro, todos esos conductores, una vez que ya la medida se quita, la gente tiene otra vez que volver a pagar la guagua, no coge la guagua y se quedan esos 300 conductores en el limbo. Veríamos cómo se tiene que quedar esos 300 conductores en las empresas y empezamos con conflictos laborales como hemos visto en otras ocasiones, cuando se sobredimensiona una plantilla y luego pues se quita una medida. En primer lugar, ese cálculo de los 300 conductores habría que verlo isla por isla, porque además son sistemas insulares, como usted bien sabe. En segundo lugar, si hacen falta 300 conductores para responder a la demanda, es porque prevén un incremento de la demanda enorme, que por cierto, va a responder económicamente el gobierno del Estado, es decir, no va a ser con las propias arcas canarias. Luego será un beneficio añadido y ese dinero que se ahorran las arcas canarias podrán invertirlo, entre otras materias, en más personal y en mejores vehículos. En tercer lugar, no podemos creer simplemente que cuando se produce una medida de este tipo, dure lo que dure, que no sabemos lo que durará, durante una serie de meses, cuando finalice vamos a volver a la situación inicial. Entendemos, y es de sentido común, porque así además está redactada la normativa, que eso fomentará un hábito nuevo que permitirá incrementar el número de usuarios en el futuro. Es decir, lo que se trata es, entre otras cosas, de demostrar al usuario de transporte público que ese transporte puede resultarle más cómodo, más barato y más útil que el transporte privado y por lo tanto también se incrementará para el futuro más allá de que la medida deje de tener efecto. Y a partir de ahí también existen posibilidades de contratación dimensionadas en el tiempo. ¿Cómo que porque tengamos que contratarlo durante 3 meses o 6 meses, ahora mejor renunciamos y así no tenemos problemas cuando finalice? ¿Esto a qué responde? ¿No es mejor que esa gente tenga un trabajo, aunque solo sea 3 o 6 meses? ¿No le sirve de formación? ¿No le sirve de tiempo de cotización a la hora de seguridad social? ¿En qué mundo vivimos donde es o todo o nada, o blanco o negro? Durante hace 15 días no se podía porque nos íbamos a la muerte pejada y ahora resulta que es perfectamente posible simplemente porque lo dice el jefe. Bueno, pues yo creo que hay que ser un poco más razonable y sobre todo no tenerle miedo a enfrentar los retos de gestión que tienen que enfrentar las administraciones canarias. Bueno, sin duda también ustedes han jugado bien la carta de conseguir primero el 100% de la gratuidad y segundo, al no estar gobernando en la mayoría de las instituciones, pues exigir que como no hay transportes, el sistema no funciona, ¿no? O sea que, digamos, políticamente quizá pueda haber un doble beneficio para ustedes. Bueno, mira, es que Coalición Canaria siempre ha jugado, como dices tú, la carta de la utilidad del voto canario. Sea mucho o sea poco, es cierto que nos gustaría que fuese mayor el peso, ojalá tuviésemos el peso que tienen otras comunidades autónomas como Cataluña o como País Vasco, pero la ventaja que tenemos es que nuestro voto no responde
exclusivamente a una disciplina de partido. Es decir, un diputado del PSOE va a votar sí o sí a los presupuestos, vengan como vengan. Aunque trajeran 0 euros para Canarias, sería siempre a favor. Un diputado del Partido Popular votaría no, siempre, sí o sí, votaría no, aunque nos dieran el oro y el moro y fabricaran autopistas de oro en Canarias, porque están en donde están. Nosotros no, para suerte o para desgracia, a veces con acierto, a veces con errores, y podemos equivocarnos, nuestro interés exclusivo es intentar sacarle el mayor beneficio para el conjunto de los canarios, independientemente de que estemos en el gobierno, porque esa es otra. Antes se nos acusaba de que, claro, solo nos interesaba esto porque lo que conseguimos para Canarias lo gestionaba Coalición Canaria desde el gobierno. Ahora no. Ahora no vamos a participar en ese supuesto beneficio para los canarios, por lo tanto lo podría rentabilizar el gobierno de Canarias, hombre, si tuviera 2 dedos de frente y hiciera las cosas bien. Igual que estas ventajas que he contado para la isla de La Palma. Mira, ahí cogobierna Partido Popular y Partido Socialista. Por cierto, una verdadera anomalía democrática en el conjunto del Estado español. Pero bueno, es legítimo. Han llegado a esa mayoría, han desplazado a la fuerza mayoritaria, que era Coalición Canaria, y nosotros, no ellos, no los palmeros, no las fuerzas que gobiernan en el Cabildo de La Palma, ha sido Coalición Canaria, a través de sus 2 diputadas, las que han conseguido una serie de ventajas que van a gestionar y se van a beneficiar los palmeros. Luego, no lo hacemos tampoco por interés partidista, lo haremos, insisto, a veces con acierto y a veces nos equivocamos. Hemos cometido errores. Yo creo que es evidente que hemos demostrado una vez más la utilidad del voto canario, la utilidad de ese voto que obedece exclusivamente al interés de los canarios. Y posiblemente, desde el punto de vista electoral, nos hubiera beneficiado más una posición numantina en contra. A 6 meses de unas elecciones, en un gobierno además que no solo está débil, sino está quebradizo, parece a punto de desmoronarse, día sí día también parece que está a punto de caer el cielo sobre su cabeza, hubiera sido mucho más cómodo ponernos en una posición negativa, numantina, decir que no a todo, el no es no de Pedro Sánchez, y ya está. Yo creo que hemos sido responsables, hemos sido coherentes, eso sí, las cosas cuando se consiguen después hay que gestionarlas, como cuando uno consigue un mayor convenio de carreteras o plan de infraestructuras turísticas o para vivienda. Hombre, después, aparte de que venga el dinero, tienes que gestionarlo razonablemente bien. Ahora, si son las administraciones canarias actuales las que se muestran incapaces de gestionar estos beneficios, estas posibilidades, estos recursos, que lo digan abiertamente, salen delante de los canarios y dicen, miren, nos han dado estos recursos, señores, pero como somos tan inútiles y tan torpes que no sabemos hacerlo, renunciamos a eso y ustedes seguirán pagando. Bueno, nos centramos ahora en Canarias y he visto que Coalición Canaria presenta una enmienda a la totalidad a los presupuestos para el archipiélago. ¿Por qué? ¿Tan malos son como para presentar una enmienda a la totalidad y no enmiendas parciales? Bueno, son unos presupuestos que, desde nuestro punto de vista, no responden en líneas generales a las necesidades actuales de Canarias. Tengo que decir, además, que antes de este anuncio de una enmienda a la totalidad, presentamos un documento muy amplio al presidente Ángel Víctor Torres hace, creo recordar, 2 semanas, 15 días, con una serie de propuestas que intentaban mejorar esos presupuestos en medidas que pensábamos que podían, en fin, aliviar, por ejemplo, el alivio fiscal en los impuestos canarios, en el IGIC, por ejemplo, una serie de compensaciones de tipo de transporte, unas medidas específicas también en la isla de La Palma, al sector ganadero, un plan de infraestructuras educativas, en fin, una serie de medidas que creíamos verdaderamente que no se trataba de aumentar el presupuesto. Canarias, mira, Canarias no tiene un problema de falta de recursos en este momento. El gobierno dice que van a tener más dinero que nunca, ¿no? El problema de Canarias no es de falta de recursos, que siempre viene bien que vengan más, claro. El problema de Canarias es un problema de gestión, de incapacidad de la gestión. Yo, que soy portavoz en la Comisión de Sanidad, precisamente le enfrentaba al actual consejero, y digo el actual porque ya han pasado 3 por la cartera y no sé si llegará al final de la legislatura, le decía, mira, es que usted no tiene un problema de recursos, usted tiene más dinero que nunca, usted ha aumentado dinero, y cuando usted lo que dice en defensa de su gestión es que Canarias le pone más dinero que nunca a la sanidad pública, yo le digo, mire, si usted tiene más dinero que nunca y tiene peores resultados que nunca, el problema no es el dinero, el problema es usted. ¿Y qué pasa? Que las listas de espera quirúrgicas sanitarias han aumentado un 7% el último semestre y hasta un 25% desde que ellos tomaron el gobierno. Hombre, las infraestructuras turísticas están como están.
El escándalo, por ejemplo, de la torre pediátrica del materno infantil de Gran Canaria es algo, en fin, bochornoso. El colapso de las urgencias, mira en los periódicos cómo están las urgencias en Gran Canaria. No le digo nada al Hospital Universitario de Canarias. Mira, el Hospital Universitario de Canarias, aquí de Tenerife, tiene prácticamente el mismo número de pacientes en espera quirúrgica, espera una operación, que los 5 hospitales de la provincia de Las Palmas juntos. O sea, usted pone el materno infantil, el insular, el de Lanzarote, el de Fuerteventura, los pone todos juntos y tienen el mismo número que solo el Hospital Universitario de Canarias. Luego tenemos un problema de gestión terrible, donde además hay un conflicto sanitario larvado tremendo. No diré nada ya del tema del caso mascarillas, que si quiere también hablamos. Este es el colapso donde se encuentra el tema de gestión, no es un problema de recursos. Claro que tenemos que presentar una enmienda a la totalidad, pero porque previamente hemos agotado todas las vías de diálogo, porque nuestra intención, insisto, será siempre llegar a un acuerdo. Dicen que un mal acuerdo es mejor que un mal pleito. Yo no sé si es verdad del todo, pero desde luego por nosotros no va a quedar. Bueno, ahora que he nombrado justo el caso Mascarillas, ¿en qué punto se encuentra desde su punto de vista y de manera muy sintetizada y muy resumida para poder tocar todos los temas que tengo previsto en el día de hoy? A ver, que me pida un resumen es muy difícil, un tema tan complejo, pero por si alguien no se ha enterado, y la verdad es que a mí me da pena porque cada día me encuentro a alguien que no se ha enterado de este tremendo escándalo, el tema se resume muy sencillo. En el peor momento de la tragedia, en el peor momento donde vivíamos entre la incertidumbre, el miedo y la muerte, un puñado de golfos, de aprovechados, confabularon para hacer negocio de manera desmedida a costa de todos los demás. Y entre estas operaciones, la que se está investigando ahora, pero no la única, porque hay otros que están en el camino, unos señores, el gobierno pagó 4 millones de euros por anticipado a unos señores a cambio de un material sanitario, unas mascarillas para uso de personal sanitario, que nunca llegaron. Es decir, una estafa de libro. Bueno, podría relatar todo el caso, por qué se contrató a una empresa que no tenía ni experiencia, ni capacidad, ni aval económico, quién es amigo de quién, etcétera. Podría contar ese segundo intento donde vinieron unas mascarillas falsificadas de Etiopía que los agentes de aduana tuvieron que incautar y triturar. Podría contar un tercer intento que intentaron, en un contrato ya resuelto, modificar las condiciones para salvar el expediente. Pero más allá de eso, lo que tenemos hoy es: no tenemos el dinero, no tenemos las mascarillas, y lo que tenemos es un informe de la Audiencia de Cuentas que detecta un cúmulo enorme de irregularidades y que pone bajo sospecha aproximadamente 12 contratos por valor de más de 20 millones de euros. B, una denuncia admitida a trámite, una querella por Fiscalía Anticorrupción y admitida a trámite en el juzgado número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, que habla de supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias. Estos dos delitos se atribuyen a la parte de la administración, están incursos en ellos 2 altos cargos del gobierno de Canarias, y después estafa agravada por parte de los intermediarios de la empresa que no entregó el material. Sobre este tema, además, han llamado a declarar nada menos que al presidente del gobierno de Canarias, como presidente del comité de gestión que hizo ese encargo y que no fue capaz de hacerlo cumplir. Hay muchos más miembros en ese comité. Y a partir de ahí, las últimas noticias es, por supuesto, la dimisión de Conrado Domínguez como director del Servicio Canario de Salud. Bueno, digo dimisión, pero parece que le empujaron un poquito. La directora de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud, por causas supuestamente de salud, pero fue la que firmó el aval que hizo posible esa compra, y la avocación de funciones por parte de la Fiscalía Europea, porque dice que, además de todo eso, si la estafa se produjo con fondos provenientes de la Unión Europea, fondos FEDER, no solo hemos perdido 4 millones de euros, sino que incluso tendríamos que devolver más dinero a la propia Unión Europea, lo cual sería de carambola. Cuando todo esto, solo termino, cuando previsto todo esto, la oposición, yo creo que de manera legítima, pedimos una comisión de investigación en el Parlamento de Canarias para dirimir las responsabilidades políticas, que es algo tan sencillo de entender como eso, más allá de las judiciales. Los partidos que componen el gobierno de las Flores han decidido no solo no permitir la comisión de investigación, sino, lo que es democráticamente mucho más grave, impedir ni siquiera que se debata en el Pleno del Parlamento. Es decir,
que los grupos proponentes no podamos explicar las razones. Bueno, esto yo no lo he visto, en fin, quizás en la Rusia de Putin, pero no en muchos más lugares, ¿no? Pero justo sobre este particular, claro, ¿por qué piden ustedes desde la oposición una comisión de investigación pasados 5 meses? Una vez que ya no está Conrado Domínguez, parece que al día siguiente casi piden esa comisión de investigación. ¿Qué les impedía hacerlo antes? Porque desde, por ejemplo, el Grupo Parlamentario Socialista, la presidenta Nira Fierro decía que lo que están haciendo es hacer uso político de este caso. Bueno, hay que ser muy torpe para hacer esa argumentación. Primero, que están diciendo que si lo hubiéramos pedido el día anterior, hubieran dicho que sí. Hombre, esto no se lo cree ni el médico chino. ¿Y sabes por qué? Porque no es verdad que lo pidamos ahora. Es que yo tengo iniciativas sobre este tema desde hace varios meses. Yo, si quieres, te entrego los cortes de los plenos de abril, de mayo, de junio, diciendo que esto era impresentable, pidiéndole explicaciones al consejero y al presidente. Pero no pidiendo una Preguntas comisión en de el pleno. investigación, ¿no? No han pedido una Y, comisión de y, investigación hasta ahora. no, no. Sí, sí. A ver, formalmente la hemos pedido ahora. El Partido Popular, por ejemplo, también la pidió hace meses y nosotros dijimos, si no nos contestan a esta información, a estas explicaciones, esperaremos a que salga el informe de la audiencia de cuentas, proyecto de informe de la audiencia de cuentas que se estaba elaborando, ese que le he contado antes, para tener la documentación diferente, porque nosotros no vamos por la vía judicial. Nosotros queremos establecer las responsabilidades políticas. Es decir, ¿quién dio las instrucciones a quién? ¿O es que alguien se puede creer en su sano juicio y con un mínimo de conocimiento de la administración que esa orden la dio un señor que ni siquiera era director del Servicio Canario de Salud cuando se hizo? Era un asesor, era el secretario general técnico de la Consejería de Obras Públicas, que lo meten en un órgano del que forma parte 8 políticos y 4 científicos. ¿Creen de verdad que ese señor, simplemente porque le iluminó el Espíritu Santo, lo sabía todo, nadie más se enteró y él levantó el teléfono y dijo, mira, dale 4 millones a esta, mi primo el de Somosol? Hombre, de verdad, alguien tuvo que habilitarle, alguien tuvo que llamar, alguien tuvo que decirle a la señora de Recursos Económicos, mira, cuando llame a este señor, tú dile que sí, y cuando te pida este dinero, aunque no lo hayamos hecho nunca, aunque nunca hayamos entregado 4 millones por anticipado, tú dile que sí también, y aunque no te entreguen el material ni en un mes, ni en 3 meses, ni en 6 meses, ni en un año, ni en 2 años, tú dile que sí también. Y cuando nos hemos enterado de todo eso, ¿cómo ha sido? ¿Por transparencia del gobierno de Canarias o por denuncias particulares y una magnífica labor periodística por parte, tengo que nombrarlo, en este caso, de Canarias 7, que ha perseguido el tema y lo ha sacado a la luz pública? Hombre, este gobierno de la intransparencia, este gobierno que pretende ser invisible, no transparente, ¿de verdad va a pedirnos a nosotros celeridad si lo que hemos hecho es prudencia? Nosotros lo que no somos es como el PSOE de antes, ¿no? Como el de Santiago Pérez. Primero pedimos dimisiones y nos vamos al juzgado y tal, y después ya pedimos las explicaciones. No, no. Nosotros hemos seguido el camino correcto. Todas las explicaciones, agotar todas las vías parlamentarias y una vez que culminan, pedir la comisión de investigación. Decir ahora que ahora dicen que no porque teníamos que haberlo hecho antes es del género tonto y sobre todo llamarnos tontos a todos los canarios. Me parece un poco indecente, la verdad. Bueno, en otro capítulo también se le ha visto bastante crítico con la Radiotelevisión Canaria, de la que ha llegado a decir que es el felpudo del gobierno. ¿Por qué? Porque lo es. ¿Por qué lo es? A ver, lo de la televisión canaria es tremendo. Mira, es verdad que en todas partes siempre se acusa a los gobiernos de turno de cualquier comunidad, de cualquier estado, de una utilización de un medio público de televisión. También lo hicieron con nosotros. Pero en este caso es que ya es auténticamente clamoroso. Mira, este gobierno lleva 3 años y medio, camino de 4, sin un órgano de control. ¿Y sabes por qué? Porque no les da la gana. Han puesto a lo que llaman un administrador único con potestades plenipotenciarias para hacer, contratar y deshacer lo que le dé la gana. ¿Qué es lo que se ha producido? Primero, desde el punto de vista económico, un desastre, donde hay unos repartos de contratos de programas externos a en fin, productoras amigas, que lo conoce ya cualquiera en el sector. Y yo estoy con ciertos contactos en el sector. Yo soy periodista de profesión y de formación. Segundo, han conseguido el desmoronamiento de la audiencia de Canarias. Es decir, Canarias, la Televisión Autonómica de Canarias ya está, bueno, entre el penúltimo, el antepenúltimo y el último lugar, bajando cada mes del top 10 de las televisiones autonómicas de toda España. Tercero, se ha producido un desmoronamiento de la credibilidad de los servicios informativos. La gente era un referente informativo en Canarias, poner la televisión canaria cada vez
que había un hecho relevante. Ahora es que ni se pone, porque no se espera. Y capítulos, episodios de este felpudismo informativo, lo tenemos todos los días. Yo te puedo contar el de ayer, el antes de ayer o el de antes de ayer, porque yo recibo los resúmenes de prensa y veo las características. Mira, de lo que me preguntabas antes, por ejemplo, de este hecho histórico del apoyo de Coalición Canaria a los presupuestos generales del Estado. Se dio la noticia por la mañana, se dio una rueda de prensa y ¿sabes lo que salió en el Telecanarias primera edición? Nada. Nada de nada. ¿Y sabes por qué? Cuando lo estaban dando todos los medios de comunicación, no solo de Canarias, de toda España, porque era un apoyo parlamentario, unos presupuestos generales. Bueno, pues porque no consiguieron grabarle el total a la portavoz del Grupo Socialista y claro, hasta que no tuvieran el nil obstat de su jefe, pues no pasaba nada. ¿Tú sabes cómo se ha hecho el sistema de contratación de la adjudicación de la jefatura de informativos de la televisión canaria? Bueno, pues aquello fue un escándalo para dárselo a quien quería dárselo el jefe, el administrador único. Es más, había declaraciones anteriores de que iba a ser esa persona quien ganaría el supuesto concurso. Tú sabes que hay programas que no llegan ni a un 1% de audiencia y están ganando y han ganado productoras con ese programa más de 1 millón de euros sin que lo vea nadie durante estos 2 últimos años. En fin, esto es continuo. Entonces han convertido esa televisión en una especie de felpudismo donde la información parlamentaria, por ejemplo, es exclusivamente la nota de prensa que mandan las consejerías. Hay casos donde se presenta una pregunta, una iniciativa, una comparecencia, algo de la oposición, la que sea, mía por ejemplo, al consejero, y no sale el que pregunta ni la pregunta, solo sale la respuesta del consejero. Hombre, esto, el que sepa algo de información, el que tenga una mínima noción periodística, hombre, debería caerse un poquito la cara de vergüenza. Y el capítulo final es todo lo referente a el plan de sedes de la Radio Televisión Canaria. Han fracasado de manera absurda y absoluta en un sistema de alquileres de sedes a los que están alquilados actualmente o prever un nuevo concurso, y como han fracasado, ahora se le ha ocurrido, sin consultar a nadie, que vamos a hacer un plan de sedes en el que vamos a edificar 2 nuevas construcciones, 2 nuevas sedes en la isla de Tenerife y la isla de Gran Canaria, que le va a costar aproximadamente, según cálculos del señor administrador único, unos 30 millones de euros solo en construcción, más otros 30 millones de euros en equipamiento, más 1,1 millones de euros sí, vamos, un dineral en el proyecto, más el valor de los solares que también le pone el gobierno, más el dinero de los alquileres que se irán prorrogando durante los próximos 3 años que se construyan estas sedes televisivas. De verdad, Canarias está preparada, está dispuesta, es lo normal que gastemos 82 millones de euros en los próximos 3 años solo para la sede de la televisión autonómica, más allá del funcionamiento normal que viene a estar en torno a los 55 o 60 millones de euros de presupuesto anual. Bueno, pues si creemos que esto es lo adecuado, lo conveniente y lo razonable, pues sigamos con lo mismo. Bueno, pues veremos qué va ocurriendo y tengo que agradecer a José Alberto Díaz Estebanes que haya estado con nosotros en el día de hoy en el programa. Por cierto, como yo soy bastante curioso, le veo rodeado de fotos. ¿Hay alguna que nos quiera enseñar José Alberto Díaz Estebanes ahí en el entorno que tiene alrededor? Bueno, si me vas a permitir una pequeña cuña publicitaria, pues mira, sí, te voy a enseñar este libro. Ajá. Se llama 1000 citas con el abecedario de la vida. Lo acabo de publicar, editorial Mirada. Tenemos la presentación en el Real Casino de Tenerife el próximo día 29 a las 7:30 de la tarde. Todo el que quiera puede acudir ahí. Y no es un sesudo manual político, es algo que pretende ser divertido, un divertimento de pensamiento donde, como ves, el pensador juega un poco al pasapalabra y con cada letra del abecedario, con la A de amor, a la Z de zángano, con la T de tiempo, a la P de política, con la B de belleza, a la, no sé, no sé qué decirte, a la D de deporte, sí, pues hace una serie de reflexiones, de pensamientos. Y con eso intenta jugar entre lector y escritor. Y como me has dado la oportunidad al opaco umbral de vengo a hablar de mi libro, pues yo la he aprovechado. Y no estaba preparado, ¿eh? Las cosas como son, no estaba preparado, ¿eh? Así no que... estaba preparado, está ya en las librerías de toda Canarias. Muy bien. Bueno, para acabar, hay una sección en el programa que se llama El Quejómetro, donde el invitado o la invitada, supongo que ya lo habrá visto José Alberto Díaz Estebanes, se puede quejar de lo que quiera. Yo siempre prefiero
que la queja sea personal, a ser posible, ¿no? Porque en lo político ya hemos visto alguna que otra. Así que, ¿de qué se queja José Alberto Díaz Estebanes? Uf, me voy a quejar del cambio de hora. Bien. A ver, a mí me lo han explicado cienes y cienes de veces, como decía mi madre, la posibilidad del ahorro energético, la conveniencia para los biorritmos, lo que quieran. Yo nunca lo he entendido, me siento mucho más cómodo con el denominado horario de verano y me encanta, sobre todo en Canarias, donde tenemos la posibilidad por la tarde, cuando tenemos un poquito de desahogo, pues salir a las calles, dar un paseo, ir al comercio o tomarnos una caña en una terraza, es lo que me gusta. Y a mí cuando llega este horario de invierno y a las 6:30 de la tarde, a las 7, esto parece noche cerrada y hay que ir con un casco de minero prácticamente, pues no me gusta. No sé si es personal o será compartido por más gente, pero Sí, sí, puestos sí. a quejarme, me voy a quejar de eso. Bueno, buena queja, buena queja. Bueno, supongo que la primera vez en Twitch de José Alberto Díaz Estebanes, ¿no? Sí, sí, la primera vez, sí. Bueno, pues seguramente no Espero que será... no sea la última. No, seguro que no. Y nos volveremos a encontrar por aquí, por este canal. Y seguiremos charlando de la actualidad. Le agradezco que haya estado hoy en el programa a buenas horas. Y muchísima suerte. Muchísima suerte en el Parlamento. Muchísimas gracias a ustedes por atenderme en este día. Gracias, a cuidarse. Hasta luego. Chao.